¿Alguna vez has sentido ese peso invisible sobre tus hombros? Esa sensación de que algo te retiene en tu camino espiritual, como si arrastraras cadenas que no puedes ver pero que sientes con cada paso que intentas dar hacia adelante. Miras a tu alrededor y todo parece estar bien. Quizás tienes un trabajo estable, relaciones que a simple vista parecen funcionar, una rutina que has perfeccionado con los años. Y sin embargo, en ese silencio profundo que encuentras en las madrugadas, cuando el mundo duerme y tú permaneces despierto, una voz interior te susurra que algo fundamental está faltando, que tu alma anhela una libertad que aún no ha conocido. He visto esa mirada tantas veces. Hace apenas unas semanas, me encontré con una mujer en un café. Sus ojos reflejaban el atardecer que entraba por la ventana, pero cargaban una tristeza que ni siquiera la belleza del sol poniente podía disimular. Cuando hablamos sobre las personas que la rodeaban, me confesó algo que resuena en mí hasta hoy. Estoy rodeada de gente, pero nunca me había sentido tan sola. Tengo todo lo que la sociedad dice que debería hacerme feliz, pero algo esencial me falta. En sus palabras reconocí la sabiduría profunda que Walt Whitman nos reveló hace más de un siglo, una verdad incómoda pero liberadora. Algunas de las personas que nos rodean, lejos de elevarnos hacia nuestra esencia divina, nos atan a una existencia limitada, a una versión disminuida de quienes podríamos ser. Hoy voy a compartir contigo la revelación más transformadora de Whitman sobre las relaciones humanas y el camino espiritual, una verdad que puede parecer desafiante al principio, pero que contiene el poder de desencadenar la expansión más profunda de tu alma. No hablaré de técnicas superficiales de autoayuda, ni de soluciones temporales. Lo que descubrirás hoy es la visión más liberadora de Whitman sobre las 6 personas que debes abandonar para permitir que tu espíritu se expanda hacia su verdadera naturaleza divina. 6 tipos de relaciones que, sin importar cuán antiguas o aparentemente necesarias sean, están obstaculizando tu conexión con lo sagrado que habita en ti. Esta comprensión transformó completamente mi percepción de las relaciones y tiene el poder de transformar tu jornada espiritual de manera tan profunda que nunca más verás tus vínculos humanos de la misma forma. En la obra más revolucionaria de Whitman, Hojas de hierba, el poeta nos invita a una forma de relacionarnos que trasciende las convenciones sociales, una visión donde cada encuentro humano es una oportunidad para reconocer lo divino en el otro y en nosotros mismos. Sin embargo, también nos advierte, a través de su poesía y de su propia vida, sobre aquellos encuentros que, en lugar de liberarnos, nos aprisionan aún más en una existencia pequeña, desconectada de la vastedad de nuestra naturaleza. Whitman comprendía, quizás mejor que nadie en su tiempo, que el camino hacia una espiritualidad auténtica no se encuentra en el aislamiento total, ni en la aceptación indiscriminada de toda compañía, sino en el discernimiento sagrado de qué presencias nos permiten expandirnos y cuáles nos limitan. Una tarde de verano, mientras Whitman descansaba bajo la sombra generosa de un roble en Long Island, observó a un grupo de personas que pasaban cerca. Entre ellas, un hombre joven caminaba cabizbajo, con hombros encorvados, como si cargara un peso invisible. Lo que llamó la atención del poeta no fue solo la postura física del joven, sino la transformación que ocurría en él, según quien se acercara a hablarle. Con algunas personas, su rostro se iluminaba, su postura se erguía, su voz fluía con naturalidad. Con otras, sin embargo, parecía encogerse aún más. Su voz se volvía un susurro y sus ojos evitaban el contacto. En esa simple escena cotidiana, Whitman vislumbró una verdad universal sobre la naturaleza de las relaciones humanas. Algunas personas actúan como canales para nuestra expansión espiritual, mientras otras, a veces sin intención consciente, actúan como obstáculos. Esa observación lo llevó a reflexionar profundamente sobre los tipos de personas que debemos tener el valor de abandonar si queremos honrar verdaderamente nuestra naturaleza divina. No se trataba de un abandono nacido del resentimiento o del juicio moral, sino de un acto de honestidad espiritual, de responsabilidad con la chispa divina que habita en cada uno de nosotros. Cuando hablamos de abandonar a ciertas personas, no estamos promoviendo el rechazo cruel o el desprecio. Whitman, quien celebraba la hermandad universal, nos invita más bien a un distanciamiento consciente, a una reconfiguración de nuestras relaciones desde un lugar de autenticidad y respeto por nuestra propia esencia. Es un acto de amor,
tanto hacia nosotros mismos como hacia aquellos de quienes nos distanciamos, pues les liberamos también de una dinámica que no sirve a su evolución espiritual. El poeta entendía que cada ser humano es un universo completo, con su propio ritmo, su propia melodía, su propio camino hacia lo divino, y que en ocasiones, dos universos hermosos por separado pueden crear una disonancia cuando intentan fundirse en patrones que no honran su naturaleza esencial. Ahora, quiero hacerte una pregunta desde lo más profundo de mi corazón, una pregunta que he reflexionado intensamente desde que encontré la sabiduría de Whitman sobre las relaciones que debemos abandonar. Te invito a respirar profundamente por un momento y a permitirte sentir, no pensar, la respuesta que emerge desde tu corazón. ¿Has sentido alguna vez que una relación en tu vida, quizás con alguien cercano, en lugar de nutrir tu espíritu, lo aprisiona en patrones que ya no te representan? Sé que quizás nunca hayas compartido esta sensación con nadie, porque ¿quién podría entender algo tan profundo y a veces contradictorio como sentir que alguien que amas también te limita? Pero aquí, en este espacio que hemos creado juntos, tu experiencia es completamente comprendida y honrada. Cuando compartes tu vivencia sobre las personas que has sentido la necesidad de abandonar en tu camino espiritual, no solo te liberas a ti mismo, sino que ofreces un espejo para que otros reconozcan patrones similares en sus propias vidas. Tu comentario puede ser exactamente las palabras que alguien necesitaba leer hoy para saber que no estás solo en esa difícil decisión de distanciarse de quienes ya no resuenan con su camino. Te invito a completar esta frase en los comentarios. La relación que tuve que abandonar para honrar mi camino espiritual me enseñó que, sure. Tu reflexión sincera puede iluminar el sendero de muchos otros buscadores que enfrentan decisiones similares. Si algo en ti se siente llamado a compartir tu experiencia con este tema tan íntimo y transformador, los comentarios debajo son un espacio sagrado para tu voz. Y si prefieres solo reflexionar en silencio sobre las personas de las que quizás necesitas distanciarte, esa también es una forma profunda y válida de honrar tu jornada. Ahora, permíteme revelarte, desde la perspectiva de Whitman, cuáles son esos 6 tipos de personas de las que debemos distanciarnos para permitir que nuestro espíritu se expanda hacia su verdadera naturaleza. El primer tipo de persona que Whitman nos invita a abandonar es el negador de la divinidad interior. Esta persona constantemente minimiza tus experiencias espirituales, ridiculiza tus momentos de conexión con lo trascendente y reduce toda manifestación de lo divino a explicaciones puramente materialistas. No se trata de alguien que simplemente tenga una visión diferente de la espiritualidad, sino de quien activamente busca socavar tu propia experiencia sagrada. Whitman, en su poema Canto a mí mismo, proclama: «Divino soy por dentro y por fuera, y santifico todo lo que toco o lo que me toca». Para el poeta, la divinidad no era un concepto abstracto o una entidad externa, sino la realidad más íntima de cada ser humano, una presencia viva que se manifiesta en cada célula de nuestro cuerpo y en cada pensamiento de nuestra mente. El negador de la divinidad interior es aquella persona que, frente a tus momentos de expansión espiritual, de conexión con esa presencia sagrada que habita en ti, responde con escepticismo mordaz, con burla apenas disimulada o con explicaciones que reducen la experiencia mística a meros procesos bioquímicos o autoengaños psicológicos. Es quien, cuando compartes que sentiste una profunda comunión con la naturaleza durante un amanecer, te dice: «Solo son hormonas y neurotransmisores, no hay nada espiritual en eso». O quien, cuando hablas de un momento de sincronicidad significativa en tu vida, lo descarta como simple coincidencia sin sentido. No se trata de que esta persona deba compartir exactamente tu visión espiritual. La diversidad de caminos hacia lo divino es precisamente lo que Whitman celebraba. Se trata más bien de que exista un respeto fundamental por tu experiencia, un reconocimiento de que tu vivencia de lo trascendente, sea como sea que la conceptualices, es válida y real para ti. Cuando mantenemos cerca a un negador de la divinidad interior, poco a poco comenzamos a dudar de nuestras propias experiencias sagradas. Empezamos a censurar esos momentos de conexión, a guardarlos solo para nosotros por temor al ridículo o la invalidación. Y eventualmente, si no somos conscientes,
podemos comenzar a ver el mundo a través de sus ojos escépticos, perdiendo gradualmente nuestra capacidad de maravillarnos ante el misterio que nos rodea y que somos. Recuerdo a Elena, una mujer que asistía regularmente a nuestras reuniones de poesía inspiradas en Whitman. Durante años había estado casada con un académico brillante, pero profundamente escéptico de todo lo que no pudiera medirse en un laboratorio. Cada vez que intento hablarle de mis experiencias meditativas, me confesó una tarde, me mira como si estuviera delirando o me da una clase sobre cómo el cerebro crea ilusiones para darse sentido. He dejado de compartir con él la parte más esencial de mi vida. El distanciamiento de Elena de su esposo no fue repentino ni dramático. Fue una decisión consciente de proteger su experiencia espiritual, de crear un espacio donde su conexión con lo divino pudiera florecer sin ser constantemente cuestionada. No abandonó físicamente la relación, pero estableció un límite claro sobre qué aspectos de su vida interior compartiría con él. Esta forma de abandono selectivo le permitió honrar tanto su camino espiritual como su compromiso, encontrando comunidades alternativas donde su experiencia mística era validada y celebrada. El segundo tipo de persona que Whitman nos sugiere abandonar es el fragmentador del ser. Esta persona te acepta y valora solo cuando expresas ciertas partes de ti mismo, mientras rechaza o ignora otras dimensiones igualmente importantes de tu ser. Te quiere fragmentado, no completo, parcial, no integrado. Whitman, cuya obra es un canto a la totalidad del ser humano, rechazaba profundamente esta fragmentación. En Canto a mí mismo, declara, soy amplio, contengo multitudes. Para el poeta, cada ser humano es una galaxia completa, con aspectos luminosos y oscuros, racionales e intuitivos, masculinos y femeninos, todos igualmente dignos de ser expresados y celebrados. El fragmentador del ser es aquella persona que solo te acepta cuando muestras tu lado espiritual, pero se incomoda con tu sensualidad, o quien celebra tu intelecto pero menosprecia tus emociones, o quien disfruta de tu creatividad artística, pero se avergüenza de tus opiniones políticas. Es quien constantemente te dice, explícita o implícitamente, me gusta esta parte de ti, pero aquella otra, por favor, guárdala para ti mismo. Con el tiempo, la cercanía con un fragmentador nos lleva a una dolorosa disociación interna. Comenzamos a reprimir aspectos fundamentales de nuestra naturaleza, a presentarnos de manera parcial, a vivir una vida dividida donde ciertas facetas de nuestro ser solo encuentran expresión en espacios específicos y con personas determinadas. Esta fragmentación es precisamente lo contrario de la integración espiritual que Whitman promovía, donde cuerpo y alma, razón e intuición, luz y sombra, son reconocidos como partes de una misma unidad sagrada. Carlos, un bailarín y místico que conocí en un retiro de poesía, me contó cómo durante años mantuvo una amistad cercana con su mentor espiritual, un hombre profundamente sabio en muchos aspectos, pero que se incomodaba visiblemente cada vez que Carlos expresaba su sensualidad o hablaba de la dimensión erótica de su espiritualidad. Me di cuenta de que a su lado solo podía ser una versión purificada y abstracta de mí mismo, me explicó. Mi cuerpo, mis deseos, mi humanidad carnal tenían que quedar en la puerta. Y para Whitman, a quien ambos admirábamos, esa división era precisamente lo que había que trascender. El distanciamiento de Carlos de su mentor fue un acto de fidelidad a su naturaleza completa, a la visión whitmaniana de un ser humano integrado donde lo espiritual no está separado de lo corporal, donde lo sagrado se manifiesta tanto en los pensamientos más elevados como en los deseos más terrenales. El tercer tipo de persona de la que debemos distanciarnos, según la visión de Whitman, es el negador de la naturaleza. Esta persona ha perdido toda conexión con los ritmos naturales de la vida, desdeña la sabiduría del cuerpo y vive completamente desconectada de la tierra que nos sustenta. Su existencia transcurre en ambientes artificiales, siguiendo horarios que ignoran los ciclos solares y lunares, consumiendo alimentos que apenas recuerdan su origen en la tierra. Para Whitman, cuya obra está impregnada de imágenes naturales y celebraciones del cuerpo humano como parte del gran cuerpo de la naturaleza, esta desconexión no es un detalle menor sino una herida espiritual profunda. En Canto a mí mismo, escribe, creo que una hoja de hierba no es menos que el camino recorrido por las estrellas, y más adelante, claro como el sol es todo milagro para mí,
Veo algo de Dios en cada hora de las 24 y en cada momento de ella. El negador de la naturaleza es aquella persona que se jacta de no necesitar tiempo al aire libre, que considera la conexión con los elementos naturales como un lujo innecesario o una actividad recreativa ocasional, no como una necesidad espiritual básica. Es quien te hace sentir extraño por tu deseo de caminar descalzo sobre la tierra, por tu necesidad de contemplar las estrellas o por tu impulso de sumergirte en el mar. Es quien reduce la naturaleza a un recurso para ser explotado o un escenario para ser consumido, sin reconocer su carácter sagrado y su papel fundamental en nuestro desarrollo espiritual. La cercanía constante con un negador de la naturaleza nos aleja gradualmente de nuestra propia animalidad sagrada, de nuestra pertenencia a la gran red de la vida. Comenzamos a ver nuestro cuerpo como una máquina que debe ser controlada y optimizada, no como un templo vivo de sabiduría ancestral. Empezamos a percibir nuestras emociones y sensaciones como obstáculos a superar, no como brújulas internas que nos guían, y poco a poco, nos vamos desconectando de ese gran ritmo cósmico que Whitman percibía latiendo en cada manifestación de la naturaleza, desde la más pequeña brizna de hierba hasta la más distante galaxia. Recuerdo a Miguel, un arquitecto brillante y sensible que trabajaba en un estudio dominado por una visión utilitaria del espacio y los recursos naturales. Durante años intentó integrar principios de biofilia y sustentabilidad en sus proyectos, solo para encontrarse constantemente con la resistencia y el escepticismo de sus socios. Cada vez que hablaba de la necesidad humana de conexión con los ciclos naturales, de espacios que respetaran la Tierra y permitieran sentir el paso de las estaciones, me contó, me miraban como si estuviera proponiendo un retroceso, no un avance. Para ellos, el progreso consistía precisamente en independizarnos completamente de la naturaleza. El distanciamiento de Miguel de ese entorno profesional fue una decisión difícil pero necesaria para mantener intacta su visión de una arquitectura que honrara la conexión humana con la tierra. Fundó su propio estudio, más pequeño pero alineado con sus valores, donde cada proyecto comenzaba con una inmersión profunda en el ecosistema natural y cultural del lugar. El cuarto tipo de persona que Whitman nos invita a abandonar es el negador del presente. Esta persona vive perpetuamente proyectada hacia el futuro o anclada en el pasado, incapaz de habitar plenamente el momento presente. Su conversación está llena de «cuando finalmente ocurra X», «cuando por fin logremos Y», o de nostalgias por un tiempo idealizado que nunca volverá. Para Whitman, cuya poesía es una celebración del eterno ahora, esta incapacidad de habitar el presente no es una simple distracción mental, sino una grave deficiencia espiritual. En Canto a mí mismo, escribe, ¿has superado a los demás? ¿Eres el presidente? Es una bagatela. Aquí y ahora está el significado de todo lo ocurrido en el pasado y de todo lo que ocurrirá en el futuro. El negador del presente es aquella persona que siempre está esperando que ocurra algo para comenzar a vivir plenamente. Es quien pospone la alegría, la conexión íntima, la apreciación de la belleza, para un momento futuro que nunca termina de llegar. Cuando me jubile, tendré tiempo para disfrutar de la naturaleza. Cuando los niños sean mayores, podré dedicarme a mi desarrollo espiritual. Cuando logre cierta estabilidad económica, comenzaré a vivir de acuerdo a mis valores. O, por el contrario, es quien está constantemente mirando hacia atrás, lamentando decisiones pasadas, añorando tiempos supuestamente mejores, incapaz de reconocer las oportunidades de crecimiento y expansión que el momento presente le ofrece. La cercanía prolongada con un negador del presente erosiona gradualmente nuestra capacidad de atención plena, de presencia consciente. Comenzamos a adoptar su misma proyección hacia el futuro, o su misma fijación en el pasado. Nos volvemos cada vez más incapaces de sumergirnos completamente en la experiencia directa de la vida, de percibir la eternidad que, como enseñaba Whitman, se esconde en cada instante aparentemente ordinario. Isabel, una artista visual cuyo trabajo exploraba precisamente la densidad del instante presente, mantuvo durante años una relación íntima con un hombre obsesionado con el éxito profesional futuro. Todo en nuestra vida estaba subordinado a sus metas a largo plazo, me explicó mientras contemplábamos una de sus obras, una serie de fotografías microscópicas de gotas de agua que revelaban universos completos en su interior. Nuestras vacaciones,
Nuestras conversaciones, incluso nuestra vida sexual, estaba teñida de esa proyección constante hacia adelante, hacia un momento en que supuestamente seríamos más felices, más plenos, más completos. El distanciamiento de Isabel fue gradual y respetuoso. No negaba la importancia de tener metas y visión de futuro, pero necesitaba un espacio relacional donde el presente no fuera constantemente sacrificado en el altar de un mañana idealizado. Encontró ese espacio en una comunidad de artistas y meditadores que, como ella, practicaban el arte de la presencia plena, de la atención total a lo que es, aquí y ahora. El quinto tipo de persona de la que Whitman nos sugiere distanciarnos es el uniformador. Esta persona teme profundamente la diversidad y la diferencia, buscando constantemente homogeneizar su entorno social, cultural y espiritual. Se siente amenazada por quienes piensan, viven o aman de manera distinta y utiliza la presión social, la culpa o incluso la manipulación emocional para que todos a su alrededor se ajusten a un mismo molde. Para Whitman, cuya obra es una celebración de la diversidad humana en todas sus manifestaciones, esta tendencia uniformadora es directamente contraria al impulso divino que se expresa precisamente a través de la infinita variedad de formas, colores, pensamientos y sentimientos. En Canto a mí mismo, escribe: en todas las personas veo a mí mismo, ninguna más, y ni un grano de maíz menos, y lo bueno o lo malo que digo de mí mismo, lo digo de ellos. Y más adelante, estos son realmente los pensamientos de todos los hombres en todas las épocas y tierras. No se originan conmigo. Si no son tuyos tanto como míos, no son nada o casi nada. Si no son el enigma y la solución del enigma, no son nada. Si no están cerca tanto como lejos, no son nada. El uniformador es aquella persona que se siente profundamente incómoda con la ambigüedad, con los matices, con las zonas grises de la experiencia humana. Necesita categorías claras y definidas, fronteras rígidas entre nosotros y ellos, certezas absolutas sobre lo que está bien y lo que está mal. Su visión espiritual suele ser dogmática y exclusivista, incapaz de reconocer la validez de otros caminos hacia lo divino, de otras expresiones de la verdad que no coincidan exactamente con la suya. La cercanía prolongada con un uniformador nos lleva gradualmente a reprimir nuestra singularidad, a desconfiar de nuestras intuiciones personales, a dudar del valor de nuestras experiencias únicas. Comenzamos a censurarnos internamente, a ajustarnos a expectativas externas, a buscar la aprobación de una autoridad o grupo en lugar de escuchar la voz de nuestra propia alma. Perdemos contacto con esa chispa divina individual que Whitman consideraba la fuente de toda creatividad y evolución espiritual auténtica. Anna, una terapeuta holística cuyo trabajo integraba diversas tradiciones espirituales, desde el chamanismo ancestral hasta la psicología transpersonal moderna, formó parte durante años de una comunidad espiritual que inicialmente parecía abierta y acogedora, pero que gradualmente reveló una estructura cada vez más rígida y homogeneizadora. Al principio celebraban mi enfoque integrador, me contó durante un encuentro sobre poesía y sanación, pero con el tiempo comenzaron a presionarme para que abandonara ciertas prácticas que consideraban impuras o desviadas. Había una ortodoxia no escrita pero poderosa, y quien se atrevía a cuestionarla o a integrar elementos de otras tradiciones era sutilmente marginado. El distanciamiento de Anna de esa comunidad fue un proceso doloroso pero liberador. Dejó atrás no solo un grupo social al que había dedicado años de su vida, sino también una identidad y un sentido de pertenencia. Sin embargo, lo que encontró al otro lado fue una libertad espiritual mucho más amplia, una capacidad renovada para seguir su propia intuición y para crear conexiones basadas en el respeto mutuo a la singularidad de cada camino. El sexto y último tipo de persona que Whitman nos invita a abandonar es el negador de la transformación. Esta persona se resiste ferozmente al cambio, tanto en sí misma como en los demás. Ha cristalizado una imagen fija de quién eres, de cuáles son tus capacidades y limitaciones, y se siente profundamente amenazada cuando comienzas a expandirte más allá de esa imagen. Para Whitman, cuya vida y obra fueron un testimonio de constante evolución y reinvención, esta resistencia al cambio es una forma de negación de la naturaleza más esencial del espíritu humano, que es precisamente su capacidad de transformación continua. En Canto a mí mismo, escribe: ¿me contradigo? Muy bien,
Me contradigo, soy vasto, contengo multitudes, y más adelante, me desvío de mi propio camino, lo sé muy bien. No se preocupen, queridos amigos, y ustedes, mis enemigos, no triunfarán finalmente contra mí. El negador de la transformación es aquella persona que te recuerda constantemente quién eras en el pasado, no como celebración de tu historia, sino como una forma de limitarte en el presente. Tú no eres así, tú nunca has sido bueno para eso no es propio de ti. Son frases que utiliza para devolverte a una versión anterior y más limitada de ti mismo, cada vez que intentas expandirte hacia nuevos territorios de experiencia. Es quien se siente personalmente traicionado cuando cambias de opinión, cuando desarrollas nuevos intereses, cuando modificas hábitos o creencias que ya no te representan. La cercanía prolongada con un negador de la transformación nos lleva gradualmente a dudar de nuestra propia capacidad de evolución. Comenzamos a vernos a través de sus ojos estáticos, a definirnos por nuestro pasado en lugar de por nuestro potencial. Perdemos contacto con esa corriente viva de devenir constante, que Whitman consideraba la esencia misma de la vida espiritual auténtica. Javier, un profesor universitario que tras 20 años de carrera académica comenzó a explorar formas más intuitivas y corporales de conocimiento, me compartió su experiencia con un colega y amigo cercano que no pudo aceptar esta evolución. Habíamos construido nuestra amistad alrededor de cierta imagen del mundo, cierta forma racionalista de abordar la realidad, me explicó mientras caminábamos por un sendero costero. Cuando comencé a hablar de la sabiduría del cuerpo, de la inteligencia emocional, de formas de conocimiento que no pasan exclusivamente por la razón discursiva, sentí que no solo cuestionaba sus ideas, sino su identidad misma. Cada conversación se convertía en un intento de salvarme de lo que él percibía como una desviación peligrosa, una traición a todo lo que habíamos sido. El distanciamiento de Javier fue un acto de fidelidad a su propio proceso evolutivo. No negaba el valor de su formación racional, ni renegaba de su pasado académico, pero necesitaba libertad para integrar nuevas dimensiones de experiencia sin tener que justificarse constantemente o defenderse de acusaciones de incoherencia o traición. Ahora que hemos explorado estos 6 tipos de personas que, según la visión de Whitman, obstaculizan nuestro camino espiritual, es importante comprender que el acto de abandonar no implica necesariamente una ruptura brusca o un rechazo absoluto. El poeta, que celebraba la interconexión de todos los seres, nos invita más bien a un distanciamiento consciente y compasivo, a una reconfiguración de nuestras relaciones desde un lugar de autenticidad y respeto por nuestra propia evolución espiritual. En algunos casos, este distanciamiento puede ser físico y completo, especialmente cuando la relación es claramente tóxica o abusiva. En otros, puede tratarse más bien de establecer nuevos límites, de modificar la naturaleza y la frecuencia de la interacción, de crear un espacio psicológico y emocional que proteja nuestra integridad sin negar el valor intrínseco del otro ser humano. Lo que Whitman nos enseña, a través de su poesía y de su propia vida, es que cada ser humano es responsable de su propio camino espiritual, y que parte de esa responsabilidad consiste en discernir qué relaciones nutren nuestra conexión con lo divino y cuáles la obstaculizan. Este discernimiento no es un acto de juicio moral sobre los demás, sino un acto de honestidad y respeto hacia nuestra propia naturaleza esencial. El camino espiritual auténtico, según Whitman, no consiste en adaptar nuestra alma a las expectativas de los demás, sino en permitir que nuestra singularidad divina se exprese plenamente, estableciendo relaciones que honren esa expresión en lugar de limitarla. Esta visión nos libera de la culpa que a menudo sentimos cuando comenzamos a distanciarnos de personas que han sido importantes en nuestra vida, pero que ya no resuenan con nuestro camino actual. Nos recuerda que la lealtad más fundamental es la que debemos a nuestra propia alma, a ese impulso divino que busca expresarse a través de nuestra existencia única e irrepetible. Al abandonar relaciones que nos limitan, no estamos siendo egoístas o desleales, estamos, por el contrario, honrando la chispa divina que habita tanto en nosotros como en el otro, permitiendo que cada uno siga su propio camino de evolución sin la distorsión de expectativas incompatibles o dinámicas limitantes. Esta comprensión transforma el acto de distanciamiento de una experiencia de pérdida y culpa a una experiencia de apertura y posibilidad.
no abandonamos a otros por rechazo, sino para crear el espacio necesario donde cada uno pueda florecer según su naturaleza esencial. Y en ese espacio, paradójicamente, surgen a menudo nuevas formas de relación más auténticas y nutritivas, basadas no en la dependencia o la limitación mutua, sino en el reconocimiento y la celebración de la divinidad que habita en cada ser. El mensaje más revolucionario de Whitman es quizás que no podemos separar nuestra vida relacional de nuestro camino espiritual, que cada encuentro humano es una oportunidad para reconocer lo divino en el otro y en nosotros mismos, para expandir nuestra conciencia de la interconexión fundamental de todos los seres, y que precisamente por eso, debemos ser extremadamente conscientes y selectivos respecto a las presencias que permitimos en nuestra vida íntima, sabiendo que cada relación tiene el poder de elevarnos hacia nuestra esencia divina o de alejarnos de ella. En última instancia, el abandono consciente de relaciones limitantes es un acto de profundo amor, tanto hacia nosotros mismos como hacia aquellos de quienes nos distanciamos. Es un reconocimiento de que cada ser humano merece relaciones que honren su naturaleza esencial, que celebren su singularidad, que apoyen su evolución constante, y que mantener relaciones basadas en la negación, la limitación o el miedo no sirve verdaderamente a ninguna de las partes involucradas. Whitman nos invita así a una forma de relacionarnos que trasciende las convenciones sociales y las expectativas externas, una visión donde cada encuentro humano es sagrado precisamente porque es libre, porque surge de la autenticidad y no de la obligación, porque celebra la diversidad en lugar de temerla, porque honra la transformación en lugar de resistirla. Esta visión integra lo personal y lo transpersonal, lo humano y lo divino, lo individual y lo universal, en una comprensión donde el amor verdadero no es posesión, sino libertad, no es limitación, sino expansión infinita. Si las palabras de Whitman sobre las personas que debemos abandonar para honrar nuestro camino espiritual han resonado en ese espacio silencioso de tu corazón que tanto tiempo ha buscado expresión, te invito a dar el próximo paso en esta jornada. No como alguien que sabe más sobre este tema tan íntimo y transformador, sino como un compañero de camino que ha encontrado en la poesía de Whitman una brújula para navegar las complejas aguas de las relaciones humanas desde una perspectiva espiritual. Al suscribirte a este canal, tendrás acceso no solo a reflexiones semanales inspiradas en la sabiduría atemporal de Whitman, sino también a un espacio donde tu propia jornada de discernimiento relacional es honrada en toda su complejidad. Sé que esa sensación de estar rodeado de personas que no comprenden o apoyan tu expansión espiritual puede parecer a veces insoportable. Este canal existe precisamente para recordarte que no estás solo en esa percepción, que muchos otros buscadores están recorriendo un camino similar de liberación y autenticidad relacional. Al suscribirte, te unes a una comunidad de almas que, como tú, sienten más profundamente, ven más claramente y buscan relaciones que honren la chispa divina que habita en cada ser humano. He dedicado los últimos 15 años al estudio y la vivencia de las enseñanzas relacionales de Whitman, no como un experto distante, sino como alguien que, igual que tú, continúa aprendiendo cada día a distinguir qué presencias nutren mi espíritu y cuáles lo limitan. Esta reflexión sobre las personas que Whitman nos invita a abandonar es solo el comienzo. Si ha resonado contigo, suscríbete para que continuemos juntos esta exploración de una forma de relacionarnos que honre tanto nuestra humanidad como nuestra divinidad, tanto nuestra singularidad como nuestra pertenencia a la gran comunidad de la vida. Y recuerda siempre las palabras inmortales de Whitman: no hay objeto tan tierno para mí como tú. Lo que sea que te ocurra a ti, me ocurre a mí. En esa paradoja se esconde quizás la clave más profunda. Solo cuando tenemos el valor de abandonar relaciones que no honran nuestra esencia, podemos abrirnos plenamente a un amor que trasciende los límites de la personalidad y nos conecta con la unidad fundamental de toda existencia. Solo cuando nos liberamos de presencias que niegan nuestra naturaleza divina, podemos reconocer esa misma divinidad en cada ser que encontramos en nuestro camino.